Vamos a tocar desde hepatitis A hasta hablar algunos virus no hepatotropos, de acuerdo a algunas experiencias que hemos podido tener. Y vamos a hablar de que hepatitis viral es un mundo que nunca vamos a dejar de aprender. ¿Qué tenemos por definición de hepatitis viral? Es una infección sistémica que predominantemente va a afectar el hígado. En general, la hepatitis viral va a ser producida por virus hepatotropos, desde virus A hasta el virus C, pasando por otras infecciones virales que pueden afectar ocasionalmente, ¿no?, el hígado. A tener en cuenta que muchas de estas tienen un comportamiento estacional, ¿sí? Vienen por oleadas que pueden ir desde citomegalovirus, pasando por herpes simples, virus Coxsackie y adenovirus. Hasta hace poco hubo una alerta amarilla respecto a virus, a una hepatitis de origen desconocido en pacientes pediátricos, asociada a adenovirus, ¿no?, que estuvo en Inglaterra, que incluso en algunos centros referenciales en Argentina estuvieron reportando la posibilidad, que trajo una mortalidad importante, que todavía está en alerta amarilla por esta situación, el sistema epidemiológico. Mientras que las hepatitis A y E son autolimitadas, la infección por virus de la hepatitis C y en menores grados la B pueden hacerse crónicas. La presentación clínica puede ir desde una manifestación subclínica, podemos tener un síndrome de hepatitis aguda y un síndrome de hepatitis crónica. En algunos casos llega la situación en que el paciente rápidamente evoluciona de manera tórpida, pudiendo terminar en un síndrome de hepatitis fulminante. Los modos de transmisión, vamos a tener en cuenta algunas características epidemiológicas virales, principalmente las vías de transmisión en grupos preferentes en la primoinfección, ¿ya? Hay que tener en cuenta el virus A, fecal oral, por elección, ¿no? En el virus B, la forma parenteral, perinatal y la sexual. Ahora, hay que tener en cuenta algunas otras posibilidades que lo vamos a ir describiendo en el transcurso, ¿no? De la misma manera, el virus C, parenteral, perinatal y sexual, también tienen mucha importancia y mucha relevancia. A tener en cuenta de que hay diversos escenarios en la parte tanto perinatal, la cual puede ir asociado a diversas expresiones de severidad, ¿sí?, e incluso porcentajes de mayor riesgo de transmisibilidad. Vamos a verlo más adelante. Vamos a tener en cuenta que para virus C, a cualquier edad, más frecuente en adultos; virus B, más frecuente en niños, adultos jóvenes, bebés. La protección sexual, la protección en las relaciones sexuales mediante métodos de barrera siempre va a ser algo que no me voy a detener a obviarlo, ¿no? Hay que siempre hacer hincapié, los métodos de protección son muy importantes. Cuando pasamos por algunos hospitales y vemos en algunas áreas donde en los centros referenciales de transmisión sexual, donde brindan tratamiento targa, y vemos niños, ¿no?, acompañados de sus padres yendo a recibir esos tratamientos, decimos, wow, definitivamente hay cosas que se pueden prevenir, ¿sí? Tengamos en cuenta siempre eso. En adultos jóvenes, tanto para virus D como para virus E, ¿no?, un poco más frecuente en niños el virus D, la vía parenteral, la vía perinatal y la sexual, también en el virus D, a diferencia del virus E, ¿sí?, que se relaciona más con el virus tipo A. Vamos a hablar de hepatitis A, virus transmitido por un ARN, ¿no?, tipo Picornaviridae, de evolución limitada, autocurable, ¿no? Anualmente hay muchos casos nuevos siempre. Como les digo, tienen más preferencia, por así decir, este virus por algunas temporadas, ¿no? Tal vez porque las medidas de salubridad no son las más adecuadas. El periodo de incubación es variable, ¿no? Un promedio de 28 días que puede ir desde 15 hasta 45, muy resistente al congelamiento, detergentes y algunos ácidos.
Sobrevive, sin embargo, hasta 3 meses en agua de mar, río, suelo, completamente inactivado a los 85 grados de temperatura por un minuto, realmente por el hipoclorito de sodio, que es la lejía, ¿no? Tener en cuenta que es un desinfectante tan frecuente en la casa y que realmente puede prevenir la transmisibilidad. La hepatitis A, grupo etario más frecuente es la niñez. Casi nunca tiene un curso colestásico o bimodal. Es muy raro, pero sí se da eh, con cierta frecuencia en algunas personas mayores, ¿no? Ahora, fulminante, muy raro. Mortalidad hasta de un 1% de pacientes mayores de 40 años y no progresa hacia una hepatitis crónica. No hay una relación causal con un hepatocarcinoma celular y los portadores sanos no son conocidos, no hay descripción de ellos. Proporciona una inmunidad de por vida. No es que, doctor, a mí me dio hepatitis cuando era niño y me ha vuelto a dar ahorita, ¿no? Ahí preocúpense. No es probable que no sea una hepatitis A, ¿no? A tener en cuenta siempre eso. La distribución geográfica de la hepatitis A, vamos a ver acá en un cuadro, lastimosamente estamos acá dentro de una prevalencia alta a nivel en Sudamérica, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, cómo está, ¿no? En la Amazonía, vamos a ver, ¿qué tenemos en la Amazonía? En niños de 5 a 10 años vamos a ver la prevalencia, ¿sí? Y vamos a ver también cómo se da de acuerdo a cada grupo etario. Más frecuente en varones, ¿sí? Sin embargo, los ratios no es un valor confiable para que sea un factor de riesgo, ¿ya? Historia pasada de hepatitis, no. Historia pasada de hepatitis, sí. Sin embargo, vemos que hay personas que ya han hecho una hepatitis previa que no ha sido A y se han infectado de este mismo. Factores de riesgo: viajes a zonas endémicas, deficiencia en servicios básicos, en algunos casos contacto sexual también. El menaje, ahí a donde quería ir. Muchas veces las personas dicen, pero doctor, ¿cómo me he contagiado? Si yo me lavo bien las manos, soy muy cuidadoso, tanto en mi casa, donde voy, pero y la comida que yo siempre como en la calle, que sea comida hervida, no sé, que sea fresca, no como alimentos casi crudos. Y esa es la pregunta, pero bueno, siempre como en la calle, ¿no? Y dices, y me lavo las manos y me voy a un buen restaurante. Muchas veces en el menaje, la desinfección, la higiene que se le da al menaje no es la mejor muchas veces. Guarderías, tanto para niños y trabajadores, el mismo. Y un estrato socioeconómico bajo es otro factor importante, ¿no? Porque muchas veces no hay la accesibilidad a tener un buen estado de salubridad, tanto de saneamiento de los alimentos como higiene. Ingesta de agua, alimentos contaminados y uso de drogas inyectables, que no es, gracias a Dios, muy frecuente acá en nuestro país, pero en otros lugares sí es, ¿no? La excreción y la secreción del virus A. Vamos a ver. En las heces se puede ir eliminando desde 7 a 10 días previos a la fase aguda, o sea, previos a las primeras manifestaciones ya se está eliminando a través de las heces, ¿no? Detectado hasta el 50% en la primera semana y 4% en la tercera semana de presentación, mediante PCR hasta unos 5 meses. En sangre presente durante el periodo de incubación, detectado de 3 a 11 días previos a la presencia de síntomas, a tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se puede presentar? Vienen pacientes, doctor, yo tengo que subir a trabajar, me tengo que ir, no sé, a una mina, y me piden, y me han hecho unos exámenes para subir, y me han mandado para levantar una observación. Ah, ¿qué pasó? Y me sale hepatitis A positivo, pero yo no tengo ninguna molestia. Ah, ya, viste. Guarde reposo, observe, ¿no? Manténgase en casa, ¿no? Pero no puede subir por lo menos unas 2 semanas todavía, porque no sabemos en cuántos días estamos realmente entre que va a comenzar a presentar manifestaciones. Aunque hay algunos que hacen manifestaciones subclínicas, definitivamente se espera un tiempo. Y ese tipo de pacientes llegan con relativa frecuencia.
en la orina, detectado en bajos títulos en la fase virémica, ¿no? Es el mejor método, y no se encuentran en bilis, semen, vagina, ¿no? En fosas nasales. La fisiopatología, transmisión fecal oral, como lo mencioné, la absorción es intestinal y el ingreso al hepatocito, multiplicación citoplasmática, se libera a través de la bilis y va hacia el intestino. No es un virus citopático, felizmente. Las etapas de la enfermedad, una etapa de incubación, como lo mencioné en su momento, promedio 28 días, de 15 a 45, y puede dar prodromos de diversa magnitud, desde náuseas, que puede pasar solo por hiporexia, en algunos presentan diarrea, estreñimiento, o en otros simplemente comienzan a hacer sensibilidad a la luz. Doctor, me molesta la luz y estoy con un poco de náuseas. Interesante, ¿no? Otros ven con un disconfort abdominal. Doctor, solo comí una tortilla de atún, nada más. Comí algo muy ligero, pero no sé qué me cayó mal. Bueno, evalúas, observas, hay algunos otros cambios. Pedimos un marcador y nos sale positivo, ¿sí? En otros puede haber ictericia, lo que se mencionó en algún momento anteriormente, una fase colestásica, y que puede estar asociada a dolor articular, artralgias, mialgias, ¿no? Estos son los prodromos. Son muy variables, muy inespecíficos. Y el estadio clínico, que en su gran mayoría, como les mencionaba, es subclínica y puede iniciar en su gran mayoría con coluria. El paciente se va a mencionar, doctor, me mandó el urólogo porque me he ido al urólogo porque estoy orinando muy, muy cargado, no tengo malestar, ¿no? Y después me da un poquito de fiebre, me he sentido mal. Estadio clínico, ¿no? Hay una fase de convalecencia que puede ir, en una fase ictérica que puede ir desde 2 hasta 6 semanas, y laboratorial que puede remitir hasta 2 a 6 meses. Doctor, mi hijita tuvo hepatitis. ¿Y cuándo la puedo mandar al colegio? ¿No? ¿Cuándo la puedo mandar al colegio, doctor? Esa es la pregunta que te hacen siempre. Doctor, y le he vuelto a sacar otro examen de laboratorio porque sus transaminases han estado volando y ahorita han bajado, ya está mucho mejor. Y le he vuelto a sacar otro a la semana. No sirve mucho realmente. Eso va a ir variando en el transcurso de las semanas hasta algunos meses, ¿no? El estadio clínico, como lo mencioné, es variable, pudiendo haber hasta ictericia, hepatomegalia, en algunos casos espleno, ¿sí? Con una característica peculiar que es el dolor, ¿sí? Por distensión de la cápsula de Gleason, y algunas linfadenopatías cervicales, que no es muy frecuente, pero sí se ve regularmente en algunos niños. Manifestaciones estrepáticas pueden ser variables, ¿ya? Desde falla renal aguda, que muchas veces se da, ¿no? Pacientes que hacen una injuria, ¿no? Hace una rafa ahí, y el paciente llegó con creatinina en 1.8, 1.6, ¿no? Con una urea con cierto grado de retención, ¿no? Y dices, caramba, observarlo, una buena hidratación, optimizar algunas cosas y mantener pues las alertas, ¿no? Algunos hacen artralgias, otros hacen un poco de ascitis, ¿no? Otros hacen, lo que sí una vez me llamó la atención y vi una travesura, voy a decirlo de esta manera, vi una colecistitis alitiásica en un paciente joven y que había llegado en una falla, o sea, el paciente llegó en falla hepática, pero el paciente había sido operado erróneamente. Y me atrevo a decirlo erróneamente, el paciente fue operado por una colecistitis alitiásica, hizo una exacerbación del cuadro de la hepatitis y el paciente falleció, hizo una disfunción. Uno de los pocos casos que he visto de falla hepática por hepatitis A. Tener en cuenta de que estuvo manipulado, ¿no? Estuvo operado y era una persona joven, ¿no? Me llamó la atención, casi 40 años. Pero bueno, suele pasar. Encefalitis, que a veces se ve en algunos niños, ¿no? Está asociado en algunos casos a síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Puede llevar a pancreatitis en algunos casos. No nos olvidemos que está muy relacionado a la vía biliar. Y vasculitis, urticaria, trombocitopenia también está muy relacionado. Curso clínico de la enfermedad, ya lo mencionamos acá.
puede ir desde más frecuente en niños, la parte subclínica y en personas jóvenes, y el curso colestásico, que puede ir de 2 hasta 5 meses, transaminasas bajas, usualmente menor de 500, hay una elevación discreta de la fosfatasa alcalina, y la bilirrubina puede llegar hasta 30 miligramos, imagínense, principalmente en pacientes adultos y ancianos. Un curso extenso, o sea, un curso que tenga un periodo de evolución de algunas semanas, ¿no? Puede darse en 2 a 3% de los pacientes. Y el curso recurrente que genera recaídas, ¿no? De 5 hasta 15% especialmente de porcentaje de lo que se ve que ocurre en niños. Mencionamos la tasa de sobrevida es muy alta y sin embargo hay casos algunas veces fulminantes, ¿no? Laboratorialmente las transaminas son marcadores más sensibles y específicos de la injuria hepatocelular. Tener en cuenta. La enzima citosólica encontrada en muchos órganos, la GPT, ¿no? La glutamil fosfatasa transaminasa en mayor concentración en el hígado, puede llegar de 20 veces su valor, tener en cuenta. La presencia en suero dañado, en suero puede indicar daño celular, necrosis o aumento de la permeabilidad, la injuria, ¿ya? El grado de elevación no se relaciona con la injuria, hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué les parece esa parte cuando les digo de que no se relaciona con la injuria? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Bueno, sigamos. Vamos a ver acá algunas características de las aminotransferansas. Este es un rango referencial. Usualmente en la cirrosis, en la etapa de cirrosis hepática, puede elevarse discretamente. En la fase de hepatitis crónica se eleva un poquito más. En la fase de hepatopatía alcohólica, enfermedad alcohólica, un poquito más. Y vamos a ver acá en las hepatitis virales, ¿no? Hasta cuánto se puede elevar. Ahora, en la medida de que la injuria es mayor, ¿no? Porque es aguda, vamos a encontrar valores muy altos. En la medida que van apareciendo cuadros más crónicos, los valores a los cuales se va a disparar las aminotransferasas va siendo cada vez un poco menor, ¿sí? A tener en cuenta. Ahora, en la parte laboratorial hay una elevación también del LDH, la bilirrubina total tiende a estar elevada, a predominio directo, ¿no? Y una fosfatasa discretamente, como lo dije, elevada. Doctor, y si encontramos una fosfatasa en 700, 600, ya nos orienta a sospechar algo agudo sobre crónico, ¿no? O la posibilidad de que podamos estar frente a algo que esté obstruyendo la vía biliar. No necesariamente puede ser algo, un cálculo. En el hemograma inicialmente hay un poco de leucopenia, unos cuadros virales con una linfopenia, luego puede pasar una leucocitosis con linfocitosis y la presencia de algunos atípicos. El RNA viral es detectado desde 17 días antes de la elevación de la transaminasa. El diagnóstico se da mediante una inmunoglobulina tipo M de virus A, un PCR de virus A y hasta microscopía electrónica en heces. Eso es lo que esperamos encontrar en el transcurso de los meses, ¿no? Vamos a ver acá, como les mencionaba, ¿no? Se puede encontrar en heces previamente, hay una elevación, ¿sí? Hay una elevación serológica de esta alanino-transaminasa, después tiende a caer en el transcurso del segundo a tercer mes, y vamos a ver acá cómo posteriormente, acá aparece el anticuerpo, ¿no? El anticuerpo para la inmunoglobulina G. Y vamos a ver acá que también aparece el anticuerpo para el IgM. En un síndrome viral, hay que tener en cuenta, un síndrome de hepatitis viral, puede ser manifestación de expresión de diversas patologías, desde hepatitis por alcohol, desde una hepatitis tóxica, hepatitis alérgicas, micóticas en pacientes con inmunodepresión, ¿no? Por deficiencia de alfa-1 antitripsina en pacientes pediátricos, ¿no? En
tener en cuenta que también puede ser manifestación de enfermedades como la colangitis biliar primaria, ¿no? Algunas enfermedades por depósito, que son las enfermedades de Wilson, no tenemos mucho acá en este país, hay más en la parte de Argentina, Uruguay y Europa del Este. Algunas hepatitis virales secundarias también son preferentes y dan manifestaciones agudas. La hepatitis bacteriana también puede dar manifestaciones muy similares, ya incluso las parasitarias. El manejo de la hepatitis aguda. Primero es no internar de preferencia al paciente. Si se puede manejar en la casa es mucho mejor. Ni cuarentena, ni reposo en cama, que haga sus actividades. No medicación alguna, excepto tratamiento de síntomas, algunos antieméticos, lavado de mano después del uso del baño. Identificar a algunos pacientes de riesgo de falla hepática. PVVS, pacientes viviendo con virus del SIDA. ¿Sí? Hay pacientes con hepatopatía crónica, algunos personas usuarias, drogadictos, personas con trastorno en la coagulación y pacientes de edad avanzada. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, doctor. Y vamos. Hepatitis viral tipo B. ¿Ya? Tener en cuenta que no es un ARN virus, como la hepatitis A, virus A. Este es un virus B, es un ADN virus de la familia Epapnaviridae. Su periodo de incubación es un poco más largo, no es 15 a 45, sino de 45 hasta 120 días. Hace poco me llamó un colega. Me dice, me llamó por mi nombre, me dice, tengo una duda con un paciente. Me llamó desde Samaná. Me dijo, tengo una duda, tengo un familiar, un primo que su pareja ha salido, su esposa ha salido positiva para virus B. Ya, y él está preocupado, ¿no? Se ha hecho sus exámenes y de todas maneras está preocupado. Le digo, y ya, ¿y desde cuándo? Bueno, siempre tienen contacto sexual y todo eso, ¿no? Sí, sí, normal, vida cotidiana. Y ella trabaja en salud, se pinchó hace un tiempo, bueno, tomó un poco de antirretrovirales de acuerdo al esquema, pero salió positivo. Ya, bueno, queremos pensar que fue por ese tipo de contacto. Y él está preocupado y ya se ha hecho unos exámenes hace 2 meses. Ya, digo, pero, y salió negativo. ¿Es eso posible? Tienes que esperar todavía, porque el periodo de incubación puede ser más largo. Ah, caramba, me dice. El periodo de incubación puede ir, le digo, hasta a 3 meses, hasta 4 meses. Y eso cambia un poco, pues, la óptica, ¿no? Características: esférica, 45 nanómetros, cubierto por una cápside o un core, ¿no? Contiene 3 glucoproteínas que van a formar el antígeno de superficie del virus B, ¿sí? Hay un genoma viral con un ADN polimerasa que tiene una función de transcriptasa inversa, donde van a interferir en esa polimerasa los medicamentos, ¿no? También una ribonucleasa y una polimerasa dependiente del ADN viral. Epidemiología. Millones de casos infectados, ¿sí? Un gran porcentaje, ¿no? Que más de un 10%, lleva a ser crónicamente infectados. 3/4 partes de la población viven en donde hay una incidencia alta. Anualmente 4 millones de infecciones agudas, refiere Estados Unidos. 25% se cronifican de forma anual. Cada año muere 1 millón de personas por una enfermedad activa, cirrosis, hepatocarcinoma. Este es un cuadro del 2008, pero realmente se ha mantenido en gran parte, ¿no? Vamos a dar cuenta que la prevalencia de la infección es alta y, si bien es cierto, es más de un 8%, las medidas que se dieron a partir de este año, ¿no? Con el uso de la vacunación ha disminuido. Nosotros nos encontramos en un menor de 2% para modificar este cuadrito. Factores de riesgos, como lo mencioné en algún momento, lo que tenemos que agregar: viajes a zonas endémicas, ¿no? Transfusiones, procedimientos quirúrgicos, hemodiálisis y, bueno, la acupuntura, los tatuajes, uso de drogas inyectables, contacto sexual, el tema del hacinamiento, ¿no? Guarderías, niños y algunos trabajadores. Modo de transmisión: vertical, horizontal, sexual y de forma parenteral. De acuerdo a estas hay diversos escenarios.
¿no? Recién nacidos de madres infectadas, niños en zonas endémicas en guarderías, contactos familiares y sexuales con personas infectadas. A ver, a veces dejamos a nuestros niños en una guardería, claro, pero tú no sabes si también dejaron a un niño que tenga otra enfermedad. No sabes si tienes un niño portador ahí. No digo de que vivamos enfermos pensando de que tendrá o no tendrá, ¿no? Pero son riesgos, ¿no? Tener en cuenta eso, trabajadores de salud, pacientes y empleados de centros de hemodiálisis, por eso se tamiza con mucha frecuencia, personas que utilizan equipamiento médico dental sin esterilizar, por ahorrar, dicen, ¿no? Hace poquito me llegó un señor, hace poquito me llamó la atención y dice, doctor, yo soy fiel. Mi esposa dice que no tiene otra pareja, mi esposa está negativa. Yo no sé cómo he salido positivo. He querido subir a trabajar a la mina y mire lo que tengo, ¿no? Y le digo de repente, no, a ver, dime, porque a veces vienen acá y sacan un anticuerpo del virus B, de repente es un anticuerpo de virus B por la vacunación. Veo y no, efectivamente tenía pues un anticuerpo de superficie. Ah, caramba, interesante, le digo. Y estoy preocupado. Esto ya cuando desde hace 3 meses. Ahora hay que pedirle otro, en otro laboratorio referencial. Pedimos otra vez positivo. Ay, ay, ay. No. Pedamos pues un recuento, ¿no? Pedamos un IgM y otras cosas más. Y así es. ¿Cómo se contagió? Ni él mismo sabe, probablemente hasta con los amigos que yo tomaba bastante y tomábamos del mismo vaso. La costumbre que había antiguamente, hace no muy lejos. Es una posibilidad. No le encuentro otra porque no voy al dentista, no me han hecho otros procedimientos endoscópicos en lugares de dudosa procedencia, etc., ¿no? Son posibilidades. Personas no inmunizadas que viajan a zonas endémicas, también. Pacientes, personas con conductas o hábitos sexuales, ¿no? Tipo homosexuales, heterosexuales activos o con historias de ETS. Son también pacientes que tienen riesgo de poder contagiarse o adquirir el virus B. Un pequeño cuadro, un pequeño diagrama de cómo entra virus, ¿sí? La entrada del virus, posteriormente vamos a ver acá, hay un outcounting, ¿no? Posteriormente hay una importación nuclear, hay una reparación del ADN y se va a transcribir, ¿no? Mediante dos segmentos, ¿no? Que es 5'3", en el cual tienen un tamaño distinto, ¿ya? Posteriormente hay un proceso de un priming donde entra a tallar muchas veces acá el entecavir, inhibiendo en este caso su replicación, ¿sí? En el caso que no haya tratamiento, posteriormente el paciente, el virus sufre una encapsulación, ¿no? Hay una síntesis inversa, hay una traslación y posteriormente acá ya en el aparato de Golgi, ¿sí? Se rodea en este caso de algunas sustancias las cuales le van a brindar cierta cobertura, un encapsulamiento y el virus vuelve a salir. Eso es lo que tenemos. Genotipos, hay múltiples, ¿sí? Desde pacientes que tengan principales asociaciones genotipo-subtipo, de acuerdo a la cepa del virus B. Eso no le vamos a preguntar en el examen, solo para que sepan y estén enterados que es variable, tanto para América Latina, para el Lejano Oriente, para Europa. Lo más frecuente, ¿sí? En América Latina, el F1 y el F2, ¿sí? A tener en cuenta. La presentación clínica puede ir desde subclínica, síndrome de hepatitis aguda y un síndrome de hepatitis crónica. Ya hablamos de cómo puede ser de manera subclínica, vamos a hablar de la hepatitis crónica y tener en cuenta que tiene una fase preictérica en la fase aguda que puede ir de 2 a 10 días. Puede estar en un contexto de paciente con fiebre, fatiga, malestar general, mialgias, vómitos y algunos síntomas insidiosos, con pérdida de peso, dolor en cuadrante superior derecho. Y una fase ictérica que se da cuando cesa la fiebre usualmente. Hay una hepatomegalia mediante un estudio ecográfico y una reducción del tamaño anuncia una necrosis masiva. Eso nos llama mucho la atención. Hace unos 3 años me llegó una niña, yo le digo, bueno, niña para mí, tenía 17 años, y venía por ictericia y fiebre.
Bueno, interconsultaron, le evalué, me confié, le soy sincero, me confié, no me puse guantes, evalué, toqué, la miré y dije, no, es hepatitis A. Y la miré y algo me hizo dudar, recuerdo. Y hice algunas preguntas, ¿no? El contexto, había tenido relaciones sexuales en el último mes y medio con una persona que desconocía y que me dijo que había fallecido. Ah, interesante. Dije, a ver, pídele un marcador B y un anticore. Como 2 meses había tenido relaciones. ¡Pum! Le sale el antígeno de superficie positivo. Mm. Dije, bueno, está rondando el virus por ahí definitivamente. Si no hay protección, ahí están las posibilidades, ¿no? Tiene un porcentaje un poco mayor de hepatitis fulminante, hasta un 4%, ¿no? Con una mortalidad del 90%. Y en infantes puede pasar como una simple gripe, a tener en cuenta. Niños y adolescentes, 50% de fiebre como primera manifestación, ictericia, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y en adultos la clínica es muy similar. La serología, ¿sí? Hay que tener en cuenta acá lo digo, 2 meses después de la exposición, ¿no? Es lo primero que aparece, hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver acá cómo puede aparecer el antígeno de superficie, vamos a ver acá cómo está el ADN del virus, casi coincidente con la presencia del antígeno de superficie. Algunos manifiestan que pueden aparecer y pueden expresar antígeno tipo el epsilon, ¿no? Y vamos a ver acá que es a partir ya del segundo mes, ¿no? Que comienza a aparecer el IgM del anticuerpo del core. Un poco más de lo que les mencionaba, aparece primero acá el DNA del virus y el antígeno de superficie como primeras manifestaciones serológicas. Hepatitis crónica. Suele ser asintomática. He tenido algunas oportunidades en las cuales hemos visto pacientes que tienen una forma de expresarse, de manifestarse clínicamente que no responden usualmente al manejo como una hepatopatía crónica en fase cirrosis habitual, ¿no? No es una cirrosis en este caso por una falla hepática por un NASH. No se comporta como un NASH. El paciente nos hace fiebre, nos hace otras cositas, no responde bien. Ah, bueno, a ver, lo mira, revisa la historia. Ah, no lo han estudiado este paciente. Solo lo han manejado como una hepatopatía crónica. Virus BC, B positivo, ¿no? Y ahí comienza pues todo el protocolo, ¿no? Usualmente, ¿qué se encuentra? Transaminasas elevadas por más de 6 meses, nos hace sospechar, perfil hepático alterado, fases de hepatitis crónica y una progresión a fibrosis evaluable con pruebas no invasivas o invasivas. Vamos a ver qué tenemos y cómo se puede presentar. Tenemos un antígeno de superficie positivo por más de 6 meses. Vamos a ver acá. Un examen físico y una historia clínica relevante con signos y síntomas de enfermedad hepática, ¿no? Con una historia de factores de riesgo y un estatus de inmunización, además de contactos con pacientes que hayan tenido virus B. ¿Qué es lo primero que se pide? Toda esta batería que estamos acá marcando, ¿sí? Y vamos a entender de que tenemos un cuadro positivo y un cuadro sospechosamente que puede estar en relación a las manifestaciones del virus B. Si encontramos un ALT, una alanino-transaminasa normal, o encontramos la presencia del virus con su ADN, ¿no? Observar al paciente, repetir la química dentro de 6 meses y observar las descompensaciones, repetir la serología de forma anual, ¿no? Observamos qué estamos teniendo en este paciente. Tenemos un portador. Pero si tenemos alanina transaminasa elevada, ¿no? Un epsilon positivo y tenemos replicación activa, ¿no? Hay que considerar en qué fase estamos, ¿no? Si estamos en una cirrosis compensada o estamos en una cirrosis descompensada, para poder orientarnos al manejo y ver qué es lo mejor que le puede corresponder a este paciente, ¿no? El objetivo siempre es disminuir la replicación. ¿Qué es lo mejor, doctor, para poder hacer el estudio?
¿Qué es lo mejor, doctor, para poder hacer el estudio? Antes utilizábamos pues algunos scores, ¿no? El FibroTest, el FIT4, el APRI, ¿no? Ahora tenemos el FibroScan que nos permite mediante una ecografía que se pueda comparar mediante el estudio elastográfico, mediante ecografía, a una cercanía mucho mayor y mayor correlación con el estudio de la biopsia. Ahora, la historia natural, vamos a ver acá, ¿cuánto tiempo, doctor, cuánto tiempo demora el paciente en desarrollar una cirrosis? Hay muchos pacientes que pueden pasar un buen tiempo sin saber realmente que están enfermos, ¿no? Una manifestación en ellos puede ser simplemente la astenia, el sueño, ¿sí? Y tenemos una fase inmunotolerante, ¿correcto? Donde podemos encontrar una histología con algunos cambios mínimos realmente, ¿no? Se habla de que acá se encuentra el virus de tipo salvaje, ¿no? En su primera expresión, ¿no? Aún no está en una etapa de replicación. Posteriormente, en la etapa o fase del clearance, vamos a ver de que el virus va a comenzar a mutar, ¿no? Comienza a replicarse, hay una hepatitis activa, ¿sí? Y es donde después de aproximadamente 20 años comienza la replicación y las manifestaciones, y muchas veces debutan ya con algunas alteraciones en plaquetas, hepatopatía crónica, hepatoesplenomegalia, y estamos frente a un debut de una cirrosis, ¿sí? Ya posteriormente las complicaciones que se van a ir dando son la hepatocarcinoma, presencia de varices esofágicas, sangrados, encefalopatías, ascitis, ya son otras manifestaciones, ¿sí? Vamos a ver acá algunas características y quiero que entiendan. En la fase inmunotolerante podemos encontrar una alaninotransferasa normal, en la fase de inmunidad discretamente elevada, y incluso en la fase de la hepatopatía crónica podemos encontrar también unas transaminasas normales, ¿no? Cuando hay etapas de activación sí tiende a estar elevado y va a ser variable de acuerdo a las características que podemos encontrar en el estudio anatomopatológico. Algunos escenarios, ¿no? Algunos escenarios en los cuales se pueden dar dentro de la enfermedad temprana. Podemos encontrar la presencia del antígeno de superficie, que es lo que se usa mucho para hacer un tamizaje en pacientes. Cuando hay infección aguda, podemos encontrar incluso, esto es lo que les mencionaba, el IgM para la identificación del virus, y cuando hay una infección resuelta, ya no tenemos el virus B. Usualmente encontramos anticuerpo para el core, ¿no? O podemos encontrar anticuerpo para el IgM. Ahora, la infección crónica, doctor, ¿qué es lo que encontramos en infección crónica? Fundamentalmente, antígeno de superficie y un anticuerpo, ¿sí? Ahora, cuando hay una infección anterior, una infección pasada, es una posibilidad de encontrar un anticuerpo para el antígeno de superficie, ¿ya? Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando me vacuno? ¿Qué encuentro? Encuentro un antígeno de superficie, un anticuerpo. Ahora, ¿es posible encontrar antígeno de superficie cuando me vacuno? En la primera semana es muy posible, los primeros días, ¿sí? Doctor, ¿y si me sale un anticuerpo para el core? No te preocupes, es un falso positivo. Algunas diferencias entre lo que podemos tener entre la diferenciación en la hepatopatía crónica por un virus B. Este es un cuadro que lo resume muy bien, ¿sí? Ahora, siempre la relación con la hepatitis D y la coinfección con hepatitis C también está incrementado la presencia de la alaninotransferasa, ¿sí? Siendo una posibilidad variable para la presencia del epsilon, tanto del antígeno como para el anticuerpo. Factores de riesgo para la progresión a una hepatopatía crónica: género masculino, la edad, seropositividad para el epsilon, ¿no?
elevación sostenida del ADN, o sea, la replicación sostenida, la elevación sostenida de la alaninotransferasa sérica, la coinfección con paciente con hepatitis, perdón, con virus con HIV, la presencia de los genotipos C y D del virus B, tienen mayor riesgo de progresión, la adherencia, la poca adherencia al tratamiento, el uso de otras drogas, tabaco, ingesta de alcohol, son otros factores los cuales tienden a incrementar la posibilidad de que el paciente haga una hepatopatía crónica. La exposición a aflatoxinas también es otra posibilidad. Ahorita me van a hacer la pregunta. Y doctor, ¿qué es una aflatoxina? A ver, ustedes ayuden, ¿qué es una aflatoxina? Es una sustancia que usualmente es producida por algunos hongos, por algunos alimentos. A tener en cuenta eso. No tenemos esos antecedentes, ese tipo de plantas acá no, pero en Europa del Este sí hay. Así que por ahí hay el uso del consumo de aflatoxinas y eso también genera un poco de riesgo. ¿Qué se usa? Usualmente en este país utilizamos la mibudina, se usa el pegilato, el interferón alfa, pegilado, es lo más frecuente. Se ha visto bastante resistencia al uso de estas, ¿no? Algunos pacientes que no evolucionan bien, se ha comenzado a utilizar el entecavir, que es lo que maneja el protocolo, y hasta el tenofovir. Hay otros medicamentos que van a ir saliendo. Esto es más de manejo de infectología. Solo lo pongo acá para que lo tengan como conocimiento. No les voy a preguntar que se aprendan la dosis, etc. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. La inmunoprofilaxis. Transmisión de madres infectadas. Tener en cuenta, ¿no?, que hay un 70 hasta 100% de porcentaje de posibilidad de que se infecte el niño recién nacido, ¿sí?, cuando tienen el antígeno tipo E. Ahora, hay una eficacia de la vacuna al nacimiento y esta es inversamente proporcional a la carga viral de la mamá. Eso quiere decir, si hay 0% de carga viral, ¿no?, la posibilidad de que se transfiera es menor. Si la carga viral es mayor de 10 por elevada a la 6 o a la 7, hay una posibilidad de la efectividad. Sin embargo, cuando encontramos mayor carga viral, hay mayor posibilidad de contagio. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, doctor. No, todo va bien. Continuamos entonces. Virus C. Pertenece a otro tipo de familia. Ya no es el picornabilidad, ni leptanibilidad, este es favibilidad. De tipo ARN monocatenario. No produce mecanismos de inmunotolerancia, como quisiéramos que tenga ese mecanismo. Sin embargo, el espectro antigénico es amplio, sobrepasa la respuesta inmune, eso se llama escape viral. La viremia y la elevación de las transaminasas son intermitentes durante los meses que siguen a la infección aguda, por lo tanto no produce una inhibición de respuesta tóxica, no hay portadores sanos, ¿sí? El cuerpo no se puede curar, como a veces pasa con la hepatitis B. No hay vacuna, por lo tanto hay una gran variabilidad genética en su envoltura, ¿sí? Muchos infectados en el mundo. En el Perú, la prevalencia es baja, menor del 2.5%. Epidemiológicamente, periodo de incubación de 2 hasta 26 semanas, se pueden imaginar desde 2 hasta 6 meses, desde 2 semanas hasta 6 meses. Tiene manifestaciones de hepatitis aguda hasta un 30-40%, una elevación de transaminasas menos marcado. Rara vez causa hepatitis fulminante, no protegidos para reinfecciones, hay que tener en cuenta. Y la hepatitis aguda generalmente es asintomática. Transmisibilidad, vamos a ver acá, uso de drogas,
hasta un 60%, vida sexual 15%. Anteriormente no había un tamizaje adecuado en las transfusiones antes de 1991. De forma ocupacional, que así hemos tenido una compañera que se infectó de forma ocupacional, hay la posibilidad. Escasa, pero hay. El screening para virus C. En países desarrollados en desarrollo, los individuos de riesgo van a incluir profesionales de la salud, individuos en hemodiálisis o personal que trabaje en hemodiálisis, ¿no? Personas que hayan recibido transfusiones antes del año 92, hombres con HIV que tienen sexo con hombres, también es otra posibilidad. Niños nacidos de madres infectadas de virus C, particularmente de madres con alta carga viral para virus C o coinfección con HIV. En países en desarrollo, fuentes adicionales de infección van a incluir pacientes con transfusiones de sangre sin screening para virus C, inyecciones inseguras, otras exposiciones parenterales y el uso de instrumentos quirúrgicos. Bueno, acupuntura, piercing, estas cosas es variable, ¿sí? Tener en cuenta que después de la exposición, el tiempo de incubación puede ir desde 6 hasta 8 semanas. Como les dije, puede ir desde 2 semanas hasta 26 semanas, pasando por una infección aguda, que muchas veces puede cursar de forma asintomática, y esta puede evolucionar con el tiempo, ¿no? Y hacer una manifestación crónica, ¿sí? Agregado que estos pacientes pueden tener otras comorbilidades, alcoholismo, ¿no? Edad avanzada, diabetes, etc., pudiendo después de 15 hasta 20 años en adelante poder progresar a una cirrosis típicamente asintomática, ¿sí? Llevando en este caso al fallo hepático hasta el 5% de pacientes y en algunos de ellos haciendo hepatocarcinoma. El curso de la infección aguda, como lo vamos a ver acá, desde las 2 semanas hasta la 24 o 26 la posibilidad de incubación, siendo las primeras manifestaciones de las primeras 6 a 8 semanas. Posteriormente, después de la semana 12, que es el tercer mes aproximadamente, comienza a aparecer el anticuerpo, el anti-HCV o anti-HBC, que es lo que usualmente se pide, ¿no? Para nosotros poder hacer un buen tamizaje. Ahora, hay que tener en cuenta los genotipos, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente acá en todo el mundo? Usualmente es el 3 alfa, ¿no? Y a tener en cuenta que también hay el 1 alfa en América, ¿no? El resto solo para referencia. Algunas manifestaciones, esta es un poco más rica en manifestaciones que el B, ¿no? Da algunas manifestaciones un poco más atípicas, ¿sí? Por lo tanto, puede ir desde una poliarteritis nodosa, una polimiositis, ¿no? Hasta linfomas, ¿no? Muchos pacientes hacen trombocitopenia inmune, hacen síndromes coronarios agudos, ¿no? Hacen artropatías seronegativas, ¿no? Otras hacen seropositivas asociadas. Es muy variable realmente. La evolución serológica, ¿cómo buscamos? La ELISA da una prueba de despistaje, una sensibilidad alta, detecta anticuerpos circulantes para HCV y un valor predictivo positivo, 95% con algunos factores de riesgo y una LT elevada. Sin factores de riesgo y LT normal, hasta el 50% tiene un valor predictivo positivo, en este caso el uso de anticuerpos circulantes. Falsos positivos podrían ocurrir en quién? En inmunosuprimidos crónicos, usuarios de corticoides, receptores de trasplante, insuficiencia renal crónica en diálisis y HIV positivo, ¿no? Tienden a generar algunos falsos negativos en ellos. Test moleculares en tiempo real para HBC. Con estos test no hay mucha necesidad de los test moleculares cualitativos. Los test moleculares en tiempo real tienen alta sensibilidad y disminuyen el límite de detección, ¿sí? Son los más apropiados para el monitoreo durante la terapia. Tienen una excelente especificidad hasta el 99% para propósitos de monitoreo durante la terapia. La interpretación de estos tests lo voy a dejar acá nada más. Este es un tema que lo maneja bastante infectología, ¿no? Cuando hay un anticuerpo anti-HBC positivo y positivo también para el virus, para el ARN, podemos interpretar lo que tenemos una hepatitis aguda o crónica, dependiendo del contexto clínico. Cuando encontramos solo el anti-HBC positivo, resolución del HBC agudo durante el periodo bajo de viremia, ¿ya? Y si encontramos solo, en este caso,
el virus, no encontramos el anticuerpo, cosa que es muy raro, no he tenido realmente, estamos frente a una infección temprana, muy temprana, ¿ya? O un crónico en contexto de inmunodepresión. Doctor, y si no tenemos, bueno, pues primero tenemos que tener que, lo primero que se pide es el anticuerpo anti-HBC, que va a ser negativo. El diagnóstico de una infección aguda y una infección crónica. ¿Cómo interpretamos los test? La diferenciación de una infección aguda de una crónica depende de la presentación clínica. Pensar en una etapa aguda del HBC, si es que hay síntomas, usualmente ictericia es usualmente detectado en suero antes que el anticuerpo, usualmente el virus, ¿no? El ARN. Y este ARN puede ser identificado tempranamente hasta las 2 semanas siguientes a la exposición, tener en cuenta. El anticuerpo anti-HBC no es detectable sino hasta 8 a 12 semanas siguientes a la exposición. Hay un periodo, ¿no?, importante que hay que tener en cuenta. Ahora, el anti-HBC positivo corresponde posteriormente a la identificación del ARN, ¿no? Si este es positivo, buscar el genotipo, valorar la posibilidad de la fibrosis, ¿no? Vamos, se le hace su fibroscan, ¿no? Valorar la posibilidad de un screening para hepatitis B, test para HIV y manejos del cuidado. Si es negativo, bueno, pues hacer el control periódico, ¿no? Si es que hay factores de riesgo. Tener en cuenta factores que van a influir en la progresión en la infección por hepatitis C. El virus, la carga viral, el genotipo, ¿no? Factores ambientales y factores del huésped, que puede ir desde el género, ¿no?, la edad, comorbilidades, respuesta inmune, duración de la infección. No es lo mismo un paciente que tenga 1 año de la infección a una persona que tenga 15 o 20 años. Y el ambiente, ¿no?, que también puede estar en relación a las otras comorbilidades. Predictores basales en respuesta al tratamiento. Tener en cuenta, hay características relacionadas a la enfermedad y características relacionadas al paciente. Uno de ellos tiene que ver con el genotipo al cual se identifica, ¿ya? Tenemos en cuenta, esto es en la semana 0. La carga viral basal es importantísimo porque eso nos va a guiar de acuerdo a cómo se va a comportar en la gran mayoría de estos casos. La histología del hígado, si es que hay fibrosis avanzada, eso también es importante. Ahora, si es que hay resistencia vascular sistémica disminuida, con mayor razón también, ¿no? Ahora, las características relacionadas al paciente. Si tenemos un paciente con obesidad, ¿no?, hay que tener en cuenta la edad del paciente, la etnicidad. Los afroamericanos tienen mayor riesgo que los asiáticos. El género, hay mayor riesgo en las mujeres. La adherencia. Hay personas que no tienen adherencia al tratamiento, la evolución va a ser tórpida, ¿no? ¿Qué usamos, doctor? Igual es el pegilado, la ribavirina y el telaprevir. Y hay muchas drogas que están saliendo por el hecho de que hay un escape viral importante. No se logra realmente el uso de alguna vacuna. Hay muchos estudios respecto a esto, ¿no? Pero bueno, pues es un virus que tiene algunas características peculiares del mismo. La evolución de nuevos regímenes ha ido variando desde la terapia estándar, que siempre se mantenía la ribavirina y hasta ahora se mantiene, ¿no? Pasó por un combo triple cuando se utilizaba un inhibidor de proteasa, ahora hay combo cuádruple, ¿no?, y hay régimen libre de interferón. Cada uno da un tiempo variable de tolerancia. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Jóvenes están? Sí, doctor, aquí estamos. ¿Están, no? Ya. Sí, doctor, aquí Para no está. sentirme mal, pero. Hepatitis D. Tener en cuenta que también es un ARN virus. Se detecta que necesita del virus B para su replicación, presente en el mundo y en todos los grupos de edad. El reservorio es el hombre. El grupo de riesgo, el paciente de virus B y pacientes no vacunados por virus B. Modo de transmisión similar al tipo B, ¿no? Vía parenteral más eficiente y más frecuente. En el Perú tenemos muy poquito realmente. Manifestaciones clínicas: desarrollan enfermedades hepáticas graves y agudas.
La sobreinfección hace más fácil la evolución a fulminante, ¿no? Facilita una progresión en infectados crónicos. Comparten envolturas proteicas similares al virus B, teniendo un periodo de incubación de 3 a 7 semanas. Una fase preictérica de 7 hasta 7 días y una fase ictérica que puede llevar hasta una fatiga por hipocolia, ¿no? Ahora, el nivel más severo de la enfermedad coincide con la caída de los marcadores virales de la replicación. Etapas de infección. Hay una coinfección por enfermedad aguda severa, bajo riesgo de infección crónica y es indistinguible realmente del virus B. Esa es una coinfección. Y una superinfección habitualmente desarrolla exacerbación de la hepatitis crónica con alto riesgo de hepatopatía crónica. Vamos a ver acá cómo van a coincidir, ¿no? Con la presencia de virus B. Realmente es indistinguible, ¿no? Ahora, ¿hay serología tanto para la hepatitis B y hepatitis D? Sí. Y muchas veces la coinfección se da de la mano igual que la B. Serología. Para la B, hepatitis B, una vez que sospechamos de una hepatitis D, que podemos tener un IgM o un IgG anti-HBD, ¿sí? Y si este es positivo, tener una mayor replicación o antígeno, y si es positivo, esto es agudo, ¿sí? Ahora, en el caso de la hepatitis C, si es negativo para IgM, un anti-HBA, tener en cuenta de que podemos estar en relación a un virus E. Alguna oportunidad he tenido en pacientes que me han hecho hepatopatía aguda y se ha sospechado mucho de hepatitis C, ¿no? Se ha dosado, incluso haciendo las excepciones, enviando pues al INS, salió negativo, pero teníamos muy alto grado de sospecha. Al final nos salió un Coxsackie, ¿no? Pero bueno, así es a veces. Espero algún día encontrar uno. Hasta ahora no he encontrado ninguno. El tratamiento para el virus D va a ser variable, ¿no? Recomendaciones en hepatopatía crónica. Y esto va a depender muchas veces de la replicación, que puede ser desde el interferón solo hasta el uso, en este caso, del entecavir, ¿ya? Es muy variable. La hepatitis C, para terminar. Tipo calciviridae, periodo de incubación hasta 40 días, una mortalidad muy baja, sin embargo en gestantes es importante. Modo de transmisión fecal-oral, presentación clínica es la misma que la hepatitis A. Tengamos en cuenta, este es un pequeño resumen, hepatitis A autolimitada, la tasa de falla hepática fulminante es muy baja, observándose una tasa de mortalidad de 1% de pacientes mayores de 40 años. Y la hepatitis B es autolimitada en el 95% de los casos solo en adultos, no así en niños menores de 5 años. La hepatitis C es autolimitada hasta en el 50% de los casos, mayor de 90 si es que se trata con monoterapia con interferón alfa. Y la hepatitis D autolimitada asociada a hepatitis B y la hepatitis C autolimitada, ¿sí? La tasa general de casos fatales tiende a ser hasta del 3%, en mujeres gestantes puede llegar hasta el 25%. Este es el curso clínico que puede tener la hepatitis E, ¿no? Vamos a ver que ya aparece virus en heces similar a la hepatitis A, y a partir de la segunda semana comienzan a elevarse algunos marcadores, ¿no? Junto con las manifestaciones que acá vamos a ver ondulante, que es totalmente inespecífico, y algunas manifestaciones ya en una fase ictérica a partir de la tercera semana, de la misma manera con el inicio de la elevación de la alaninotransferasa, ¿sí? Con su pico aproximadamente entre la sexta a la séptima semana. Presentación. Síntomas. Usualmente manifestaciones limitadas, no son específicas, a una característica más de 1000 de unidades por litro de alaninotransferasa, ¿no? En pacientes inmunocompetentes, inmunodeprimidos de 100 a 300. Si uno lo compara con una hepatitis A o alguna hepatopatía crónica, una hepatopatía aguda por otros virus, no hay mayor diferencia, ¿no? Puede haber manifestaciones extrahepáticas relacionadas, como lo mencionamos, muy similar a la hepatitis A. Sí, el diagnóstico usualmente es por un IgM y
El estudio de biopsia pues muestra infiltrados inflamatorios mixtos, interferencia en la hepatitis con algunas áreas colestásicas y cuerpos apoptósicos. En cambio, en pacientes inmunocomprometidos, la inflamación es mínima, ¿no? Con un mínimo infiltrado agudo que podemos encontrar. Diagnósticos diferenciales, realmente muy variable, ¿no? Pueden ser cualquiera, porque podemos pasar por una etapa donde las manifestaciones pueden ser muy inespecíficas. De la misma manera, tanto para pacientes con inmunodepresión es muy variable. El tratamiento ninguno, observación y de manera sintomática. Prevención, mejorar las medidas de salubridad de la población fundamentalmente.